¿Qué tal? Buenas tardes. Presento este video explicativo sobre los transistores y su aplicación en los distintos circuitos electrónicos existentes. Como se muestra en la imagen, ahí se muestra un transistor de 3 terminales, como la mayoría. Cada terminal con su respectivo nombre, emisor, colector y base. Para empezar, ¿qué es un transistor? Es un componente electrónico primordial para la mayoría de circuitos electrónicos existentes. ¿Y por qué es tan importante? Porque tiene la capacidad de utilizar una pequeña señal aplicada entre un par de sus terminales para controlar una señal mucho mayor entre otro par de terminales. Como mencioné antes, el transistor cuenta con 3 terminales: base, capacitor y emisor. Por cada pin tenemos una corriente con sus respectivos nombres. IB, la corriente de intensidad que pasa por la base, y C, la corriente de intensidad que pasa por el colector, y por último, IE, corriente o intensidad por el emisor. ¿Para qué se utiliza? Se usa para funcionar en circuitos electrónicos como rectificador, amplificador o interruptor. Es un dispositivo semiconductor impulsado por corriente que puede ser utilizado para controlar el flujo de corriente eléctrica que una pequeña cantidad de corriente en el conductor base controla una mayor cantidad de corriente entre el colector y el emisor. Se pueden utilizar para amplificar una señal débil como un oscilador o un interruptor. Ya que aclaramos su función, vamos a explicar cómo trabaja un transistor. Un transistor actúa como un interruptor únicamente pasará corriente entre E y C cuando actúe B, o sea, cuando actúe la base. Las 3 regiones de trabajo que tiene un transistor son transistor en corte, transistor en saturación y transistor en activo. Transistor en corte. Se le llama así cuando entre el colector y el emisor no pasa corriente. Por ejemplo, si utilizáramos un transistor para encender una bombilla o una lámpara, cuando hablamos de la región de corte significa que por la bombilla no pasará nada de corriente, por lo tanto estará apagada. Un transistor en saturación, que sería cuando, por ejemplo, la otra opción que tenemos es utilizar la región de saturación del transistor, como mencioné, que en este caso, utilizando el ejemplo de la bombilla, la corriente estaría pasando por la bombilla y estaría encendida. Y por último, el transistor en activo, que entre esa mínima intensidad de B y la máxima intensidad de B, a partir de la cual ya no pasa más corriente entre el colector y el emisor, el transistor trabaja en activo. En esta franja de intensidades de base, la corriente de salida del capacitor y del emisor depende de la corriente de entrada de la base. Las zonas de trabajo de un transistor, como mencioné, saturación, trabajo y corte. El transistor está compuesto por 3 zonas dopadas, como ven en la figura. La zona superior es el colector, la zona central es la base y la zona inferior es el emisor. El emisor está muy impurificado, la base tiene una impurificación muy baja, mientras que el colector posee una impurificación intermedia. Como la mayoría de componentes electrónicos, el transistor no tiene solamente un tipo, no existe solamente un tipo de transistor, sino que existen más de uno, lógicamente. Si se desea encender un circuito o un interruptor en una carga, hay ciertas cosas que se deben saber. Determine si desea polarizar o energizar su transistor en corriente positiva o negativa. Por ejemplo, los tipos de transistores pueden ser NPN o PNP, respectivamente. Un transistor NPN es impulsado o activado por corriente positiva polarizada en la base para controlar el flujo de corriente del colector al emisor. Los transistores de tipo PNP, a diferencia, están impulsados por una corriente negativa, polarizada en la base para controlar el flujo del emisor al colector. La principal diferencia es que el NPN trabaja con corriente positiva y el PNP con corriente negativa, y además que el emisor y el colector cambian de lugar dependiendo del tipo de transistor que se utilice, como se muestra en la imagen.